Buenas noches, estamos en Odisea Argentina, hoy sin Carlos, que está por unos días en esa ciudad imaginaria llamada Nueva York. Vamos a tener un programa muy interesante con invitados que nos van a ayudar a entender la situación económica. Va a estar con nosotros Eduardo Levi Yeyati, presidente de CIPEC, va a estar Maximiliano Castillo, de ACM, con el cual vamos a hacer una disección del presupuesto enviado por el gobierno al Congreso para su aprobación. Y vamos a terminar el programa hablando de política con Marcelo Leiras, un visitante habitual de nuestro programa. Después vamos a profundizar este tema con Maximiliano Castillo, pero las cifras que envía el gobierno al Parlamento para el proyecto de ley de presupuesto del año que viene dicen algunas cosas y también esconden un montón, porque como tantos otros años se basan en supuestos macroeconómicos totalmente irreales, falsos, equivocados, pero algo de lo que nos dicen nos sirve, que es, nos proyectan el cierre del año 2014 con la mejor estimación posible para la Secretaría de Hacienda, donde se blanquea un déficit fiscal para este año muy alto, donde si uno excluye ítems no ordinarios como el financiamiento monetario del Central y las ganancias que genera el portafolio del ANSES, terminamos el año con un déficit de 237.000 millones de pesos, equivalente a 5 puntos del PBI. Esos 5 puntos del PBI de déficit, que básicamente son financiados con emisión monetaria del Banco Central, están por detrás de los problemas que estamos viviendo hoy los argentinos en nuestra vida cotidiana. Esos pesos que se emiten ya hace muchos años encontraron un límite en la voluntad del sector privado de tenerlos, en el marco de un Banco Central que no estimula una suba en las tasas de interés, y entonces esos pesos atacan los distintos rubros por donde pueden irse. Los más obvios son el tipo de cambio blue, el tipo de cambio de contado con liquidación. Al atacar esos mercados se abre la brecha entre el tipo de cambio informal o de contado con liquidación y el oficial, haciendo que se genere un incentivo mucho menor para los exportadores para vender su mercancía, porque reciben pesos a un tipo de cambio oficial. Entonces merma la liquidación de exportaciones, el gobierno responde a eso prohibiendo las importaciones, el nivel de actividad se daña cuantiosamente y como cada problema tiene una solución, bueno, el gobierno establece políticas contracíclicas fiscales basadas en más déficit fiscal, más emisión, se abre más la brecha, caen más las exportaciones, se prohíben más las importaciones. Estamos en ese círculo vicioso. En un gobierno que no tiene un programa muy definido para nada, ni para la deuda, ni para la situación fiscal, ni para la cuestión monetaria, el sector privado ha comenzado a reaccionar utilizando con mucha intensidad ahora el mercado de contado con liquidación para hacer las importaciones en las cuales el Central no vende dólares. Detrás de ese movimiento está la suba del tipo de cambio de contado con liquidación a 14 y pico, y a través del arbitraje también la presión hacia que el blue supere los 15 pesos. Ahora hay un problema bastante grande en una economía que empieza a funcionar de esta manera, donde las importaciones se traen a un tipo de cambio de 15 y las exportaciones se venden a un tipo de cambio de 8, y es que la economía argentina tiene un grado pasablemente alto de integración todavía al resto del mundo, por el cual gran parte de los insumos, de los bienes que se producen en la Argentina son importados. Y si yo los tengo que importar a 15 para después exportarlos a 8, o venderlos en el mercado local a 8, al nivel que el gobierno piensa que es el adecuado, dado que el tipo de cambio oficial es 8, bueno, hay muchos sectores productores de bienes en la Argentina que han dejado de ser rentables y a los cuales les conviene guardar en un galpón los bienes que tienen para vender, para exportar o para vender,
porque no saben si van a tener dólares para importar al oficial, porque si importan al contado con liquidación o al paralelo no son rentables. Y en general los mecanismos de desdoblamiento cambiario han ido al revés. Digamos, se ha desdoblado para permitir que las exportaciones se liquiden a un tipo de cambio más alto sin afectar el nivel de precios local, es decir, haciendo que las importaciones sigan yendo al oficial. Acá estamos al revés, producto de que ante la ausencia de plan el sector privado va haciendo lo que puede hasta que se da cuenta que tampoco funciona. Entonces, junto con esto, uno encuentra que con esta brecha, ya igual que la que teníamos en enero y diciembre, enero de este año, diciembre del año 2013, las presiones sobre las reservas son las mismas que teníamos, pero las reservas no caen simplemente porque el gobierno ha prohibido importar. Entonces, si el gobierno permitiese importar tal como lo permitía durante el verano, las reservas estarían cayendo 200 o 300 millones de dólares por día. Y si no caen, es porque la prohibición importadora actúa como un freno, pero como no se puede controlar todo, lo que se está derrumbando es el nivel de actividad. Prohibiendo importar, se deja de producir, hay plantas que ya no tienen lo que hacer, y lo que está ajustando dramáticamente es el nivel de actividad. La producción industrial de agosto, medida por ejemplo por Ferreres y Asociados, da -6 interanual, ¿no? Entonces tenemos esta dinámica, el blue subiendo, el nivel de actividad derrumbándose, desplomándose. No sabemos cuál va a ser el catalizador que lleve al gobierno a un cambio de política. ¿Qué va a ganar? Si el miedo al blue, el miedo al derrumbe en el nivel de actividad son parte de un mismo fenómeno. El gobierno probablemente no logre verlo como parte de un mismo fenómeno, pero lo son. Y nos estamos dirigiendo derechito a una crisis del tamaño de esas que nos damos los argentinos cada tanto. No necesariamente del tamaño de la del 2001, eso es muy pretencioso, los argentinos siempre nos comparamos con el 2001, pero una crisis de magnitud, a menos que el gobierno tuerza el rumbo. Torcer el rumbo es abrir la canilla de los dólares externos para levantar esta restricción sobre las importaciones. Bueno, y la otra sería tener un programa económico que apunte a atacar las causas fiscales del problema, bajar el ritmo de emisión monetaria, achicar la brecha, generar algo más de confianza, tener tasas de interés que defiendan al ahorrista de la licuación de la moneda local. Nada de eso está en la agenda y me parece que primero vamos a pasar por un sacudón antes de empezar a corregir. No veo que el gobierno hoy esté pensando en actuar proactivamente para frenar el problema en el que estamos. Las declaraciones de Feletti de hoy o de ayer son muy ilustrativas, porque Feletti dice, tenemos dólares para llegar hasta diciembre de 2015. Bueno, eso primero no es muy tranquilizador cuando un programa de gobierno es, me alcanzan la plata para llegar a, si seguramente la cuenta de Feletti es que alcanzan hasta diciembre de 2015, muy bien no debe estar hecha, y alcanzan seguramente para bastante menos, y no sabemos qué incluye los dólares de Feletti para llegar a 2015, importando algo, no importando algo, pagando la deuda, no pagando la deuda, no lo sabemos. No es muy tranquilizador y como programa económico no parece muy ambicioso, en el sentido de que este programa hoy está produciendo una recesión muy importante. Me parece interesante empalmar acá para empezar a hablar de estos temas con nuestro primer invitado, que es Eduardo Levi Yatti, y después voy a aprovechar para meter algunos temas de la agenda de largo plazo que Eduardo está tratando de meter también en la discusión pública y que seguramente va a querer comentar. Así que vamos a arrancar nuestro programa de Odisea con Eduardo Levi Yatti. Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. ¿Estamos en una crisis grande o yendo a una crisis grande? Yo creo que estamos en una recesión aguda. Creo que vale la pena hacer una distinción entre crisis y recesión. Los países en desarrollo, sobre todo América Latina, los llamados emergentes, están muy acostumbrados a tener crisis financieras, crisis que generalmente están asociados con
un descalce de monedas, una macro devaluación, alguna reestructuración de deuda, etcétera, que el día después presenta una cancha completamente distinta que el día anterior y por lo tanto es necesario la crisis para depurar esa cancha. Son movimientos mucho más bruscos, mucho más intempestivos que una simple recesión, simple en el sentido de que es más suave, ¿no? Nosotros tenemos una profunda recesión. La pregunta que nos tenemos que hacer es si alcanza con lo muy poco que está haciendo el gobierno para seguir con esta recesión totalmente subóptima e innecesaria, ¿no? Pero para seguir con esta recesión hasta fin del año que viene y después que el próximo gobierno levante, o si, como mencionabas recién, es posible que tengamos un episodio de crisis, que es mucho más brusco, no lineal en el sentido de que las variables se espiralizan, el temor, la aversión se convierte en pánico, en fin, cosas que nosotros vivimos en el 2001 y que vivieron muchos de los países emergentes en los 90. No estoy seguro que lleguemos a una crisis, pero mi temor es que sigamos con esta atrición permanente de la recesión que implica costos acumulados crecientes, porque al principio se recontan las horas, después se suspenden temporariamente el personal y ahora están echando gente y la gente tiene un límite. Ahora, a mí me gustaría distinguir algo, y no sé si vos vas a coincidir en esta apreciación. En el año 2009 la Argentina tuvo una recesión, corta, profunda, pero una recesión por la cual pasó gran parte del mundo. Es decir, la recesión del 2009 tuvo un componente de caída en las exportaciones por la crisis global, caída en los precios de exportación, sumado a la sequía muy fuerte de ese año, determinó una recesión de 2-3 puntos del producto, no lo sabemos porque el INDEC ese año Nadie lo midió. Evitó informar una recesión. Ahora, los motivos fueron básicamente exógenos. En este caso, no hay países en la región, excepto Venezuela, que estén pasando por una situación similar a la de la Argentina. En ese sentido, yo por eso hablo de crisis. Estoy hablando de una economía que no es capaz ya de generar crecimiento y donde la respuesta de política económica en general va profundizando la caída. Entonces, crisis o recesión, no lo sé, pero claramente con un componente doméstico. ¿Qué se tendría que dar para que, volviendo a tu definición, esto pase de una recesión a una crisis? ¿Cuál podría ser el gatillo? Y ahí quiero ser muy específico. ¿Vos pensás que podemos tener algún episodio que afecte la liquidez bancaria de una manera sustantiva para que esto se convierta en una crisis un poco más grande? Yo invertiría la pregunta. En realidad, ¿qué sería una crisis en este caso? Sería algo parecido a un pánico. De hecho, el ejemplo que vos das del 2008-2009 fue efectivamente un pánico, no fue una crisis, no fue una recesión mundial. Lo que estuvo en su origen fue un pánico financiero que después se extendió y tuvo como efecto este colapso del comercio que implicó que nosotros tuviéramos que ajustar para adentro porque no teníamos a nadie a quien venderle nada. Así es. Pero también es cierto que fue muy breve. En realidad el pánico financiero fueron 6 meses, de septiembre a marzo, y la crisis real, la crisis de la economía real duró otros 6 meses más. Así es. Por lo tanto no lo sentimos tanto y aparte teníamos cierto colchón como para bancarlo, colchón fiscal. Lo que volvería a esta recesión penosa, indeseable, autoinfligida, digamos, tampoco es cuestión de decir no nos está pasando nada, ¿no? En una crisis sería el pánico. La única razón por la cual vos podrías tener una corrida bancaria hoy es que la gente básicamente no le creyera nada a nadie. Y ante el pánico la gente compra a cualquier precio, huye ante cualquier rumor, se pierden las referencias, que es lo mismo que pasó en Estados Unidos en algún momento y luego en todas las plazas financieras globales a fines del 2008. O sea que el gobierno debería equivocarse continuamente, sistemáticamente, al punto tal que la gente ya no tuviera ninguna información sobre lo que está pasando. Cuando la gente pierde información... Bueno, equivocarse continuamente y sistemáticamente es casi, digamos, algo inevitable, me parece. Por eso, debería seguir haciéndolo hasta el punto en que se pierden las referencias. Si hoy, por ejemplo, si uno mira el sistema bancario, trata de mirar si está solvente, si está líquido, si tiene descalces cambiarios, el sistema está especificado, con lo cual el descalce cambiario típico de las crisis financieras de los 90 no está ahí, por lo menos como origen. Mira todo esto y dice, bueno, el sistema está líquido, de hecho está muy líquido, está excesivamente líquido porque como tenemos una recesión, nadie pide dinero. De tal líquido que está que no funciona el canal de transmisión de las tasas de interés y eso actúa como una fuente de presión sobre el tipo de cambio blue. Sí, exacto. La base monetaria, para poner un término por ahí un poco técnico, la cantidad de dinero está creciendo muy por debajo de la inflación e igual las tasas están a la baja porque nadie toma préstamos. Entonces, el sistema en sí no tiene un problema. Solo tendría una corrida
si la gente imaginara problemas donde no lo hay. Eso es un pánico. Un pánico es cuando uno pierde todo tipo de referencias. Y básicamente es una corrida. Esa es la verdadera corrida. La corrida no es esto. Lo que nosotros tenemos acá es presión cambiaria. Fuerte presión cambiaria porque nadie sabe muy bien dónde va a tener el tipo de cambio. Pero la corrida es temor. Es cuando no se sabe si el banco en el cual confié toda mi vida o la contraparte a la cual le presté toda mi vida está quebrada o no, me va a poder devolver el dinero o no. Y en ese caso uno corre independientemente, precautoriamente. Creo que no llegamos ahí, creo que no vamos a llegar ahí. Pero bueno, ese es el riesgo cual vos definías recién. Así es como yo veo la diferencia entre crisis y recesión. No vamos a llegar ahí, pero si uno hace la cuenta para el año 2015, creo que este escenario statu quo es no coincido con Feletti, creo que los dólares no alcanzan en este escenario de statu quo. Porque creo que, digamos, statu quo es sin financiamiento externo, ¿no? Ahí te quiero llevar ahora para ahí. Sin financiamiento externo es, digamos, el año que viene se nos duplican los vencimientos de deuda de 6.000 millones de dólares a 12.000, las exportaciones van a caer fuerte por la caída del precio de los commodities y probablemente con esta brecha, si hablamos de statu quo, muchos exportadores prefieren esperar al próximo gobierno para volver a vender a dólar pleno, no a un tipo de cambio unificado. Entonces, más los vencimientos provinciales que se suman el año que viene, da la sensación de que la apreciación de Feletti es un poco optimista. Entonces el gobierno ahí tiene un menú de opciones. ¿Vos pensás que de ese menú de opciones, que es abrir la canilla del crédito externo, devaluar, combinar ambas, defoltear, ¿para dónde va a agarrar? Me estás pidiendo que haga una inferencia psicológica. Yo creo que el gobierno hoy todavía no sabe para dónde va a agarrar. Entonces te das cuenta que estoy haciendo un acto de adivinación muy osado porque estoy tratando de pensar qué es lo que van a hacer llegado el caso cuando tengan que definir. Yo creo que la decisión siempre es endógena. A principios de año me refiero a las primeras 2 semanas del año, la gente hacía el cálculo de extrapolar, o sea, seguir hacia adelante. La pérdida de reserva, decíamos, durábamos 3 meses, 6 meses. Se van, decían. No sé si te acordás, pero mucha gente decía no llegan. Pero el gobierno reaccionó. Reaccionó tarde, por ahí mal, improvisadamente, pero reaccionó y llegaron. Y si hubieran conseguido, por ejemplo, los 6 meses que no les dio la Corte Suprema, posiblemente habrían llegado en muchas mejores condiciones de lo que estamos ahora. Entonces no hay que subestimar la respuesta, no hay que descontar que no van a responder. Eso es lo que quiero decir. Subestimar, estimar, más difícil. Pero no hay que pasar de lado que el gobierno va a reaccionar en algún momento. Si esto sigue así 3 meses más, vos pensás que hace 1 mes y medio que estamos en default, ¿cuánto hace? Parece mucho más. Si esto sigue así 3-4 meses más, muy probablemente la presión de esta urgencia económica, esta penuria económica, haga revisitar alguna de estas decisiones a los mismos miembros que hoy básicamente la dejaron en el freezer porque están viendo a ver si llegan. Están haciendo la gran Feletti. Por ahí con esto llegamos. Yo creo que dentro de 4 meses se van a dar cuenta que si llegan van a llegar muy justos, muy mal. Entonces, algunas de las decisiones que ahora no vemos posibles van a volver a estar sobre la mesa. Entonces, en ese marco, mi impresión es que hay una chance, hay una probabilidad no menor, que el gobierno vuelva para atrás en algunas medidas y trate de reencontrar el camino hacia los mercados externos. Y ya te digo, hoy hay noticias de que piensan emitir, no queda muy claro cómo en esta situación van a emitir, pero seguramente quieren emitir, porque a principios de año habían decidido emitir, habían decidido volver a los mercados financieros y se toparon con esta pared. Por ahí en estos 4 meses se dan cuenta que tienen que desandar algún camino para volver a emitir. Y entonces de pronto dan una vuelta y te sorprenden con algún otro arreglo parcial que te haga llegar 12 meses más. Bueno, mañana, el jueves, el gobierno va a estar emitiendo un bono local, un Bonar 2016 en pesos. Bueno, pero esa es fácil, ¿no? Porque esas sobran. Pesos, como dijimos recién, hay exceso de liquidez. Así es. Pero bueno, ahí estamos pescando siempre en el mismo lugar, contra el crédito privado, donde el año que viene, si el gobierno quiere retirar tantos pesos como este año, el crédito del sector privado no va a poder crecer. Ese es otro cantar. O al revés, si el año que viene estamos en una recesión de 2-3 puntos, como venimos más o menos preliminarmente podemos estimar que estamos ahora, van a sobrar los pesos y el Banco Central va a poder hacer lo que está haciendo ahora, que es redireccionar el exceso de liquidez generado por la crisis, por la recesión. 60% del activo de los bancos prestados al central, pero... No, seguro. Nadie está diciendo que esta es una solución óptima. De vuelta, estamos en recesión. No, sin duda. El resto de Latinoamérica está desacelerando.
pero nosotros estamos en recesión. No hay, creo que Brasil, con todo el esfuerzo... Explícalo bien, porque Cristina, cuando habla de, habla de la desaceleración, confunde las derivadas. El mundo está cayendo. China cayó de 9 a 5. La región... Brasil posiblemente es el caso más crítico, porque en alguna medida por lo mismo que Argentina, porque en el momento en que pudo hacer las reformas no lo hizo y ahora está entrampado en una serie de problemas propios que le impiden crecer, aun cuando le sobra el dinero. Pero el resto de Latinoamérica sí está desacelerando. Chile desaceleró porque le está pegando mal la caída de los precios de los commodities. Perú está desacelerando. El único que le está yendo bien es México, recién ahora, porque justamente están atados al mercado americano y aparte la baja del precio del gas también está pegando favorablemente a México. Pero el punto que quiero hacer es que esa desaceleración implica bajar de 4 a 2%. Nosotros estamos desacelerando desde hace mucho antes, con lo cual claramente no fue la región, y aparte hoy estamos contrayendo fuertemente, con efectos sobre una economía que es muy frágil, o sea, con efectos sobre el empleo, sobre el gasto fiscal, en un contexto donde no había muchos márgenes para empezar. Entonces hoy hay despidos, no hay reducción de horas, hay caída de salario real. El costo social de esta desaceleración profunda argentina es mucho más grande que en el resto de Latinoamérica. Te saco ahora de la coyuntura. Por favor. Pensemos un poquito en el 2016, pues escribiste una nota muy interesante el domingo en La Nación, tigres o canguros. ¿Tigres o canguros? Tigres no, definitivamente. Sí, ¿Qué son los tigres? Los tigres asiáticos. No queremos ahorrar tanto. Yo creo que la gente no es solo el ahorro, la gente creo que no se acuerda que cuando Corea inicia su proceso de industrialización, trabajaban 12 horas, hacían gimnasia a las 6 de la mañana para estar tonificados, no tenían sindicatos, ganaban muy poco. Nosotros nunca estuvimos así. No. Nunca. Nosotros, Argentina en particular, la región en general, pero Argentina en particular, fue un país de ingresos medios desde muy, muy temprano. Que eso es por ahí uno de los problemas que tuvimos para desarrollarnos después. Nosotros tenemos en nuestro ADN la memoria de la riqueza de los principios del siglo. Y siempre además queremos volver rápido. Claro, tomarnos un atajo y volver perdimos 2 años. Perdimos todo y ahora lo queremos recuperar rápido. Y eso en general conspira contra el desarrollo. Pero lo que quiero decir es que tigres nunca vamos a hacer, porque significaría tratar de competir con Filipinas en salarios bajos. Eso no es el ideal. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Bueno, miremos a países que tienen la dotación de factores parecida a la Argentina, a ver qué es lo que están haciendo. ¿Qué hace Canadá? ¿Qué hace Australia? ¿Y qué es lo que hacen? Si uno mira lo que hacen es básicamente vender materias primas, industrializarlas en la medida de lo posible y usar ese dinero para fondear un aumento del capital humano, de la educación, del conocimiento, de la investigación, que haga que puedan vender algo que puedan hacer valer más que la mano de obra barata. Entonces, ¿qué son estas cosas? Si uno mira a Australia, vende educación, a Asia vende turismo, vende servicios financieros. Nosotros podemos hacer algunas de estas cosas, podemos vender informática, podemos vender diseño. Eso no implica desindustrializar, implica perder un poco la visión esta arcaica de la industria. Podemos hacerlo por 5 o 6 años hasta que nos aburramos y digamos que vender eso era lo peor. Es que no es ser canguro, no es ser Australia, pero es tratar de salir del fetichismo de la máquina en los tiempos modernos de Chaplin. Y pensar que, por ejemplo, la industria moderna está fundamentalmente basada en el branding, en la marca, en la integración del conocimiento. Incluso, idealmente, nosotros querríamos producir acá el diseño, el valor agregado, la marca, y tercerizar a países con mano de obra barata, que es lo que hacen en Asia, Corea o China. La gran confusión que tiene este gobierno en la cabeza, primero que, digamos, cuando habla de industria es simplemente la industria manufacturera, ¿no? En general los países avanzados uno tiene la industria de servicios, la industria manufacturera, la industria del entretenimiento, ninguna es mejor que otra, y este gobierno mide el grado de desarrollo según el peso de la industria dentro del total porque están producto. aferrados a la definición de las cuentas nacionales, donde automotrices son industrias. Entonces yo tengo una industria automotriz y tengo todo integrado domésticamente, mi diseño, mis relaciones públicas, mi marketing. El día de mañana lo saco hacia afuera, se lo compro a una empresa de marketing. En las cuentas nacionales se va a ver menos industria y más servicios, en la misma producción. Si yo genero dentro de la firma más branding, más valor agregado a través de la generación de conocimientos, de incorporar conocimientos a mi producción industrial, también voy a estar generando servicios. La diferencia es que lo estoy teniendo dentro de la firma. Medir eso
es muy difícil. Quedarse con la idea de la industria tal y como está definida en las cuentas nacionales es muy arcaico, dado hoy la interrelación entre estos sectores. Entonces, me parece que temer la desindustrialización en este sentido tan estricto es un mal norte en el fondo. De hecho, si uno mira a otros países, todos los países se han venido desindustrializando, en parte por esto que estoy diciendo, porque están sacando hacia afuera los sectores de servicios, separan la producción. Me parece que simplemente es un mal punto de partida. Entonces, y hay mucho dentro del progresismo, pero también dentro de los industrialistas, desarrollistas, pero también mucho dentro de la visión incluso más ortodoxa. Hay mucho mercantilismo. De que es necesario, de que la industria paga más, por ejemplo. De que la industria genera los mejores empleos. Eso es falso en los datos. Los servicios son más mano de obra intensivas en muchos casos. En promedio pagan más que la industria. Los mejores trabajos están generalmente asociados a los servicios que se alimentan de la industria. No es que hay que cerrar las industrias, ¿no? Obviamente no estamos diciendo eso, pero no es que los servicios son el jubilado en el kiosco, el ingeniero en el taxi. ¿Me explico? Entonces hay que un poco desmitificar esa separación. Muy interesante, ¿verdad? Muchas gracias por venir. No, En el próximo bloque seguimos hablando del presupuesto con Maximiliano Castillo. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Lucas. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que le voy a levantar en peso, se pone contento. Salió bien. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¿Están contentos con el hermanito nuevo? Gran Siena. Hay lugar para todos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix. Bueno, otra vez en Odisea. Vamos a hablar ahora del presupuesto con Maximiliano Castillo, una de las personas que más sabe sobre presupuesto y sobre la situación fiscal en la Argentina. Entonces, te quería preguntar, primero contanos, ¿para qué sirve el proyecto de ley de presupuesto y el presupuesto después en la Argentina? Bueno, el proyecto de presupuesto es una estimación de recursos y es una autorización de gastos. O sea, lo que le permite al gobierno decir, bueno, esta es la recaudación que pensamos que vamos a tener el año próximo y con esta recaudación la vamos a asignar a estos gastos, digamos. Porque no hay que perder de vista que la potestad de autorizar gastos es del Congreso, es exclusiva del Congreso. El Poder Ejecutivo lo único que hace, lo único entre comillas, es ejecutar la política que define el Congreso. Eso en Argentina hoy por hoy está completamente trastocado y pareciera que es al revés, digamos, ¿no? O que, si se quiere, el Poder Ejecutivo tiene todos los resortes. Manda el proyecto de presupuesto, que es bastante difícil de seguir y que se cumpla después en la realidad, y al mismo tiempo lo ejecuta. En los últimos años el gobierno estuvo mandando proyectos donde subestimaba los ingresos,
subestimaba también el gasto, porque no ponía todos los aumentos de salarios, etcétera. Sí. ¿Para qué lo hacía y qué está haciendo este año en términos de estrategia presupuestaria? Bueno, yo te diría que ahí hay dos etapas. Una, la que vos mencionabas al principio del gobierno, en la cual la economía terminaba... creciendo más de lo que parecía. Creciendo más, y entonces había más ingresos y eso después se asignaban discrecionalmente. Así es. En los últimos años la situación cambió. O sea que expliquemos a la gente, lo hacía para, una vez que entraban más recursos que los que había dicho que iban a entrar, eso que entraba lo repartía discrecionalmente. Exactamente. En base a facultades delegadas, aparte. En el tránsito de esa mecánica, el gobierno fue modificando la ley de administración financiera, etcétera, y se fue ampliando las facultades que tenía el Poder Ejecutivo y el jefe de gabinete para modificar el presupuesto. Esa lógica a partir del año 2009, 2010, con la crisis, etcétera, y con una economía que desde 2011 hasta esta parte está estancada, digamos, se fue cambiando y el gobierno, la estimación de recursos finalmente no termina siendo tan distinta. ¿Por qué? Porque el menor crecimiento que se estima se compensa con la mayor inflación. Miente diciendo que vamos a crecer más y oculta la inflación verdadera. Exactamente. En esa ensalada los recursos más o menos están bien calculados. Exactamente. Pero sí subestima muchísimo el gasto. Porque ahora no quiere mostrar que tiene déficit, tiene un déficit vergonzante. Exactamente, tiene un déficit vergonzante. El año pasado directamente había dicho que iba a tener un resultado primario equilibrado y está terminando con un resultado primario de 3,5% del PBI de déficit, cuando uno le saca, como vos mencionabas en la introducción, esos ingresos adicionales. 3,5% de primario de déficit este año que estamos terminando. Son 150.000, 160.000 Ponerlo en millones de pesos. contexto, ¿qué países tienen 3,5% negativo de déficit? ¿Hay muchos? Bueno, en Latinoamérica de resultado primario por ahí no son tantos, ¿sí? De hecho, Brasil trabaja con un superávit primario de un 1,5%, etcétera. Superávit. Superávit, sí. Sí, por eso, es mentira. Ahora, cuando uno va a los países industrializados, a Europa, etcétera, sí, la situación es mucho más crítica en términos de las finanzas públicas. Pero a nivel regional, no. A nivel regional, Argentina hoy tiene el peor desempeño fiscal, sí, claramente. Bueno, entonces... Ahora, para el año que viene, ¿qué nos está diciendo el presupuesto? Lo mismo que en los años anteriores, básicamente que el presupuesto no contempla ningún aumento de marginal de gastos, es decir, no contempla una pauta de ajuste de los salarios, mínimamente de las jubilaciones, de que obviamente después van a ocurrir. Exactamente, entonces se está subestimando el crecimiento del gasto. Y está subestimando el tamaño del déficit, porque los recursos están bien calculados, exactamente. Los gastos están subestimados y lo que no está queriendo mostrar es que vas a tener un déficit de 6 puntos del producto, 7 puntos. ¿Cuánto va a tener? Mira, para nosotros el resultado primario va a estar en torno a 4,5% del PBI. Negativo, exactamente, de déficit. Entonces, le sumamos los intereses y va a tener 6,5% de déficit. Exactamente. Que ya no es un número, digamos, muy crítico, pero nos ubica en la historia en los años 80, digamos. Es el peor registro de los últimos 20 años. Nos ubica en los años 80 en términos de déficit. La base monetaria que tenemos ahora todavía es más alta que en los 80, es decir, la proporción del déficit en relación a la base todavía es más alta. En los 80 de repente teníamos 1 punto del producto o 2 de base monetaria, un déficit de 7, 8 puntos, 4 veces al año de emisión monetaria en relación a la base, de déficit fiscal en relación a la base. Ahora estamos con un déficit de 6, 7 puntos para el año que viene, con una base monetaria de 8, 9 puntos. Pero, digamos, lo que nos está diciendo eso es inflación en alza. Inflación en alza, exactamente, porque se va a financiar exclusivamente con el Banco Central, también 6, 6,5% del PBI. Nos vamos a encontrar con dificultades normativas porque el gobierno ya está llegando a todos los límites de financiamiento que tiene previsto con el Banco Central. Entonces, digamos, es una situación que claramente no es un equilibrio, ¿no? Algunas perlitas del presupuesto. Hubo gente que se ilusionó porque el gobierno puso en los usos de deuda pública un poco más que lo que hacía falta y dijeron, esto es para arreglar con los fondos buitre. No, porque eso la misma normativa le permite al Tesoro utilizar esos gastos para pagar gastos de capital, por ejemplo, para hacer obra pública. Y ya lo ha hecho otros años. Pone de más y después lo usa para importar energía.
Te diría que una perla que a mí me sorprendió mucho es la evolución de los subsidios. Menos 3 interanual. Menos 3 interanual, lo cual en el margen, es decir, si uno compara el cierre de diciembre de este año contra una proyección de diciembre del año próximo, probablemente los subsidios, si se cumple esta pauta, tengan que caer 50-60%, algo que todos sabemos que no va a pasar. Es decir, lo que nos está diciendo Kicillof en el presupuesto es que va a subir la tarifa de electricidad 800%. Más. 900. Lo cual todos sabemos que no va a ocurrir en un año electoral. Tenemos acá entonces un anticipo. O sea, según el presupuesto, Kicillof va a subir la tarifa de la energía eléctrica 900% interanual. Pero eso no va a ocurrir. Entonces vamos a tener un déficit más alto. Claro, y probablemente el gobierno tenga que hacer, como este año, nuevamente un decreto de necesidad de urgencia para modificar el presupuesto y poder llegar a fin de año con todas los cumplimientos de Según de el los pagos. presupuesto, la economía argentina va a crecer 0,5% este año. Sí. ¿Qué debería pasar para que ello ocurra? Deberías tener una recuperación de la economía en los últimos meses, porque ya el arrastre estadístico que te deja el primer semestre estás en la mitad del crecimiento. Difícil, muy difícil de que ocurra con los números que estamos viendo en estos meses. Con lo cual probablemente este presupuesto también nos está indicando que estaríamos retornando a una manipulación fuerte de vuelta de las cifras de crecimiento. Es decir, si para algo que va a ocurrir dentro de tan poquito el gobierno está mintiendo, vos pensás que vuelve, el gobierno un poquitito había dejado de mentir con las cifras de crecimiento, un poco, en las últimas. Sí. ¿Vos pensás que ahora vuelve la manipulación en las estadísticas de crecimiento? Yo creo que sí. Yo creo que el gobierno no va a mostrar una caída del Producto Bruto. O sea, para mí el crecimiento este año va a ser 0. Así no nos preocupamos. Así no nos preocupamos. Comparado con una caída de... Y a nosotros nos está dando 2,5%. 2,5%. Sí. Bueno, ustedes, la consultora de la que vos sos miembro, creo que es la consultora que tiene la caída más fuerte del producto para el año que viene de las que yo conozco. 4,5%. 4,5% de caída para el año que viene. Una crisis que está a mitad de camino con el 2001, pero... Sí, menos. El 2001 fue 11. Fue 11, pero es muy, muy fuerte. Contanos por qué vamos a tener esa caída. Bueno, básicamente nosotros lo que estamos viendo es que el gobierno tiene un límite para la caída de las reservas. Nosotros creemos que menos de 20.000 millones de dólares no lo va a dejar caer. No tiene financiamiento, entonces la única manera de que la economía consiga los dólares necesarios para poder afrontar todos los pagos de deuda, bueno, es que se contraiga lo suficiente para que el superávit comercial sea lo suficientemente alto para poder atender todos esos vencimientos. Es decir, que no va a haber un arreglo con los holdouts en enero que nos traiga dólares. Yo creo que es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil, sí, no. O si querés, yo lo planteo de otra manera. No trabajaría con un escenario base en el cual Argentina tiene un acuerdo con los holdouts y en lugar de tener un crecimiento, una caída de 3, 4, 5% del producto, terminás creciendo. O sea, ¿para dónde te querés confundir? O sea, ¿para dónde te querés equivocar? Ese sería. Bueno, después de este baño de optimismo que nos trae Maximiliano, vamos a cerrar este bloque. En el próximo bloque vamos a hablar con Marcelo Leiras de la situación política, vamos a hacer los tweets, la década hablada, el whisky y todo lo demás. Bueno, seguimos en el próximo bloque. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Hacé valer tu derecho a la excelencia.
Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Para tu futuro, confía en quien tiene pasado. Bancor, 140 años, acompañándote. Las pymes de San Martín producen todo y lo vas a poder ver en EPSAM 2014. 10.000 metros cuadrados, 20 domos, más de 300 expositores y una zona digital de entretenimientos. Descubrila en www.epsam.gov.ar. Del 6 al 9 de noviembre en el Parque Irigoyen, 25 de mayo y General Paz. Entrada libre y gratuita. Vení y asombrate, que este año hay mucho por descubrir en EPSAM. Municipalidad de San Martín. Bueno, nuevo bloque de Odisea. Estamos con Marcelo Leiras, invitado habitual ya de nuestro programa. Le agradecemos que haya venido. Un gusto siempre. Bueno, hay muchos temas de la coyuntura para hablar. Ahora, yo quería empezar por uno menos coyuntural. Aprovecho a alguien que viene de la academia para hacerle una pregunta que me aqueja. Se habla permanentemente del núcleo duro, se usa el término de apoyo a este gobierno. Y mi pregunta es, ¿hubo oficialismos en la Argentina que no hayan tenido un 20-30% de apoyo hasta el final? Es decir, hay una porción de la población que debe sentir que hay que apoyar al gobierno porque lo identifica bueno, con una actitud positiva y yo apoyo al gobierno, más allá de estoy recibiendo una transferencia directa de este gobierno que me hace apoyarlo porque el que viene no me la va a dar. ¿Eso está estudiado? O sea, ¿vos pensás que existe algo así, que hay una porción de la sociedad que tiende casi como naturalmente a apoyar a los oficialismos? Yo creo que eso es muy verosímil. No recuerdo en este momento estudios que demuestren eso. Más bien los estudios se encargan de ver como el efecto electoral de ser oficialismo, que en general es positivo, pero sí es verosímil pensar que hay un conjunto de gente que dice, bueno, al gobierno hay que apoyarlo, si al gobierno le va bien, a todos nos va bien, es razonable que eso ocurra. No me parece que sea eso todo lo que explica el apoyo que conserva el kirchnerismo hoy. Es cierto que el alfonsinismo dejó el gobierno con un núcleo de apoyo significativo en la población. Creo que el menemismo no se fue del gobierno con el mismo nivel de apoyo, aunque hay probablemente un porcentaje de gente importante que evalúa positivamente la experiencia de los 90. Lo que me parece que tiene de distinto el kirchnerismo es que ha sido muy consistente en su construcción de ese vínculo con el público propio, que parte de esa construcción tiene un soporte organizacional más limitado que lo que parece. Pero de todos modos, por ejemplo, la demostración que hizo hace unos días la Cámpora o el conjunto de organizaciones que se reconocen bajo esa etiqueta, de llenar una cancha de fútbol no es menor y no es un desafío que otro tipo de organización pudiera enfrentar hoy. Dicho esto, eso implica que el kirchnerismo va a ser una fuerza electoral de peso a partir de 2015. Yo creo que eso depende de cómo se vaya el gobierno. Si se fuera el gobierno con la sensación de que hasta el final y al cabo de 12 años mantuvieron una administración más o menos razonable, atendiendo a la vez a su público más cercano, creo que sí puede ser una fuerza electoral. La primera parte de este argumento parece estar en cuestión, ¿no? Mi impresión es que la situación económica desde 2012 evoluciona de modo bastante negativo. La evolución de este año en particular, luego del repunte de principio de año, parece ser igualmente negativa y de acuerdo con lo que hemos escuchado, las perspectivas para 2015 no son más optimistas, ¿no? En ese contexto yo creo que el kirchnerismo va a seguir siendo una fuerza con movilización significativa en áreas del conurbano, con un público de clase media
con alguna presencia en la ciudad de Buenos Aires y probablemente con alguna representación en distintas provincias del país, particularmente en los distritos urbanos, y habría que ver cómo le va en Santa Cruz. Va a ser un jugador de primer orden en el plano electoral. Me cuesta, creo que las probabilidades hoy de eso no son altas. Cuando vos me hablas de kirchnerismo, me estás hablando de la Presidente, de Cristina Kirchner. La Presidenta, ¿no? Y su núcleo más cercano de militantes y funcionarios, sí. Ahora, pasando ahí a... Cuando uno mira el fenómeno del kirchnerismo, fenómeno caudillismo populista, nacionalismo populista, ¿hay algún, digamos, paralelos internacionales? Hay un montón, ¿no? Los marcos en Filipinas, digamos, Chávez en Venezuela. Si quiere algo de otro color, tenemos a Franco en España, digamos, aunque claramente, digo, por la continuidad en el tiempo, pero por el perfil caudillista, digamos, donde no hay un partido y un grupo de dirigentes habilitados a continuar con la gesta de ese gobierno, digamos. Sí. O sea, al entender de que no hay kirchnerismo sin Cristina. Sí. ¿Hubo casos de un gobierno de este tipo que se regenere hacia la formación de un partido con un funcionamiento medianamente moderno y democrático? Yo diría que sí, y se llama Partido Justicialista. Uno esperaba que la institucionalización del carisma de Perón fuera un juego imposible, y parecía serlo en 1975. Los peronistas disputaron la sucesión de Perón a los tiros, y en 1987 tenían un partido armado luego de perder una elección presidencial. La lista de ejemplos que pusiste para comparar el kirchnerismo no es probablemente la más ecuánime, creo yo. Realmente me parece que la experiencia de Marcos, inclusive la de Chávez, creo que no es análoga a la experiencia argentina. Creo que el kirchnerismo fue, sí, un movimiento o un momento en la evolución del Partido Justicialista. Esa me parece la forma que a mí me resulta más persuasiva de interpretarlo. Yo, digamos, más que nada estaba pensando en el aspecto familiar de la sucesión en el poder, y donde uno no ve un interés del gobierno en construir una sucesión por fuera de la familia. No, efectivamente, pero también la pregunta alternativa sería qué estructura partidaria hay que permitiera contener una sucesión un poquito más ordenada. Es cierto que el kirchnerismo tuvo en algún momento la oportunidad de hacer una apuesta a la construcción institucional más auténtica, y no lo hizo. Pero también es cierto que los recursos organizacionales que hay en el país para estructurar una sucesión son muy pobres. En ese contexto de pobreza, el kirchnerismo tuvo un momento de amplitud organizacional bastante más significativo, en particular entre 2003 y 2009, 2010, diría. Sí, todo el experimento de la transversalidad, digamos. Sí, no, pero también una fuerte asociación con los principales líderes sindicales, y colaboración con movimientos sociales que tienen capacidad de movilización limitada pero significativa, en particular en el área metropolitana, una alianza, digamos, forzada por las circunstancias, pero de todos modos robusta con muchos gobernadores. Sí, pero de todas maneras, en función de un proyecto de poder familiar, digamos, es una pregunta también, ¿no? Porque uno ve, el Partido Laborista de Inglaterra hace su convención anual, donde se discuten lineamientos de política. Sí, sin duda. El radicalismo tuvo su famosa convención de Parque Norte, los partidos políticos en la Argentina probablemente no llegaron a un nivel de institucionalización de su funcionamiento como el Partido Laborista de Inglaterra, o lo que puede ocurrir con el Partido Demócrata en Estados Unidos, o el Partido Socialista de Francia. Sí, o el PT en Brasil, para no ir tan lejos, o el Frente Amplio en Uruguay, o la Concertación en Chile. Inclusive la derecha chilena tiene mayor robustez institucional que los partidos argentinos. Sí, los partidos argentinos son muy débiles. Bueno, saliendo un poquito del kirchnerismo, ahí, ¿cómo estás viendo los movimientos de la oposición ya de cara a un proceso electoral cada vez más cercano? Bueno, yo creo que es muy interesante lo que pasa con la oposición. Yo he sido muy crítico de lo que hizo la oposición en estos 12 años. Me parece que ha sido una oposición muy cortoplacista, muy urgida, y desde ese punto de vista mucho más ineficaz que lo que fue la oposición al menemismo,
que fue una oposición que finalmente en el año 97, al cabo de 8 años de experiencia menemista, estaba en condiciones de plantear un desafío electoral muy serio y de ganarle cómodamente a la elección presidencial en 1999. La oposición al kirchnerismo ni remotamente estuvo cerca de eso, porque cometió muchos errores, creo yo, en principio porque pareciera no haber tenido vocación de ganar elecciones realmente. Pero Marcelo, ¿no pensás que es endógeno a la situación económica? Es decir, el kirchnerismo gobernó con cierta escasez, el menemismo, con cierta escasez de recursos, con un desempleo que durante gran parte del mandato anduvo por arriba del 10%, sí, llegó al 18%. Sí, sí. Digamos, es más fácil para la oposición calar en la sociedad que en un gobierno que tuvo recursos para distribuir de una manera cuantiosa. Eso es cierto, por eso es una oposición que no tuvo ningún eje, la oposición al menemismo empezó a crecer en 1993. Con lo cual tuvo que ir por los aspectos institucionales, republicanos, pero fue muy consistente con eso. Que no calaban en la sociedad, ¿no? Mientras crecíamos... bastante. Chacho Álvarez empezó a hacer campaña en el colectivo 12 y sacó 18% de los votos en 1993, cuando Menem era Gardel. Pero con desempleo. No, con desempleo, pero aún en esas condiciones me parece que un discurso consistente y una construcción convencida y la sensibilidad de dirigentes que están capturando algo que pasa, en particular que pasaba con la clase media antimenemista en ese momento y expresado de un modo muy consistente, tiene una recompensa electoral, que no necesariamente es mayoritaria, pero que te permite, en el momento en que la situación está un poco más favorable desde el punto de vista económico, dar un paso al frente. La Argentina está experimentando una situación económica bastante negativa desde 2012 y la oposición no está ni remotamente en condiciones de explotar eso. Creo por primera vez, dada la dispersión electoral del Partido Justicialista, la oposición podría tener un candidato presidencial competitivo en 2015, es mi impresión. Para mi sorpresa... Cuando me hablas de la oposición... No, creo que el candidato presidencial que tiene chances es Macri solamente. No me parece que ningún otro candidato esté en condiciones... Pero a Massa no lo ubicás en el plano de la oposición. No, claramente no. Massa fue jefe de gabinete de este gobierno, no puede presentarse como opositor. No. Es un dirigente audaz, ha hecho apuestas muy significativas con las que les ha ido muy bien. Le sigue yendo bastante bien, sigue midiendo muy bien las encuestas. Me parece que si el eje de la campaña electoral del año próximo es oficialismo-oposición, y es probable que lo sea si la situación económica se deteriora, no veo cómo Massa puede quedar del lado de la oposición. ¿Macri puede ganar las elecciones sin un acuerdo previo con el radicalismo? No. O sea, las PASO utilizadas como selección previa pueden no resultar suficientes. Podrían no resultarlo, pero habría que ver ese acuerdo cómo se materializa. No necesitaría competir en una PASO con el radicalismo, por ejemplo. Creo que si Macri consigue un buen resultado en la primera vuelta y es candidato en la segunda vuelta, los votantes del radicalismo de todos modos probablemente apoyarían a Macri, con lo cual Macri podría vender su coalición con el radicalismo bastante cara en esa situación. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Un placer. Ahora vamos a seguir con los tweets, con la década hablada. Marcelo se queda con nosotros porque nos va a acompañar después a tomar el whisky de final del programa. Así que vamos a escuchar primero un tape de nuestro ministro de Economía, Axel Kicillof, donde nos habla de los factores que explican el movimiento del tipo de cambio, donde aparentemente lo que está ocurriendo en la Argentina con la cotización del dólar blue está generado por un plan de los buitres. Vamos a protagonizar ataques contra la moneda argentina. Esa es la devaluación. Ellos tienen un plan de devaluación, que es un plan permanente del sector financiero, porque cuando hay devaluación, el sector financiero internacional tiene dólares. Entonces cuando se devalúa la moneda en la República Argentina, todo sale más barato y vienen de shopping. Bueno, ese era el Axel 2014, el que todos conocemos. Ahora, hay un trabajo muy interesante que publicaron Kicillof, la actual ministra de la Argentina, la actual embajadora de la Argentina en Estados Unidos y el secretario de Comercio Costa, en la revista Realidad Económica en el año 2006, donde tenía una visión un poco distinta sobre lo que ocurre con el tipo de cambio, ¿no? Les voy a leer algunas frases, después ustedes pueden ver, estamos tuiteando ahora el link al paper pero decía Kicillof, textual: no obstante, los economistas ortodoxos encuentran las explicaciones más descabelladas y esotéricas respecto de la determinación del tipo de cambio. De ahí las tranquilizadoras hipótesis de golpe de mercado o las más actuales denuncias
que atribuyen el desplome de la moneda al canibalismo de los fondos buitre, y de este último tipo de interpretaciones se burlaba Keynes en 1923. Luego viene una cita textual de Keynes con un ministro hablando del desplome del franco, pero evidentemente en esa época creía Axel que quien hablaba de los buitres explicando el desplome de la moneda y se refería a Lavagna en esa época estaba equivocado. Vamos ahora a los tweets de la semana, los 5 tweets de la semana, que esta semana creo que son 5, y vamos a arrancar con nuestro invitado de siempre, Franco, @FrancoMacri, que nos dice que hay que terminar con los antiguos empresarios, ministros y funcionarios que manipulan el país desde el Pacto de Olivos. Se inmola entonces Franco en este tuit y pasamos al coronel Gonorrea, que nos dice: acepte, Francisco, este flotante para mochila de inodoro empotrable que le traigo como regalo, haciendo un poquito de una broma respecto de la calidad de los regalos que Argentina le lleva al Papa cada vez que lo visita la Presidente. Miguel Sal nos dice que si el compañero Papa sigue así, pronto va a ser Massa el que no lo va a querer recibir. Un poco duro, Miguel Sal. Y Malcolm Gómez, nuestro Malcolm Gómez, ya muy habitual en esta sección, se refiere a la caída en desgracia de la cadena de comida rápida Nakam Pop, que nos dice: un Filmus atendiendo un Nakam Pop recuperado que funcione en el Bauen como una mamusca de fracasos. Y Winston Tangill nos trae a colación una frase de Cristina del 26 de mayo del 2012, que decía: un amigo de Máximo compró dólares a 4.80 porque creía que iba a aumentar a 10. No sé si todavía los tendrá, decía Cristina, y ahí tenemos una foto aparentemente de cómo le está pasando el amigo de Máximo, que no le va muy mal. Vamos a nuestro whiskycito de la semana. Hola, Nico. Gracias por quedarte, Marcelo. Brindamos primero. Brindamos. Le decíamos un feliz día Feliz día del politólogo. Sí. Muchas gracias, qué delicado. Con whisky. Bueno, tengo una muy cortita vaticanista para la vuelta del Papa, de Cristina, la visita al Papa, y brevísima. Una, primero de todo, es quiénes van a ser las próximas visitas para el próximo encuentro con el Papa. ¿Se pueden imaginar? No. Una es Carlotto, Estela de Carlotto y su nieto, Guido. No estaría muy bien visto por Horacio Berbisky, pero es una de las ideas. Y Cristina básicamente quiere llevar a Máximo, y su idea es que Néstor Iván sea bautizado por el Papa. Bastante ambicioso el proyecto. No sé si Máximo quiere o no. Vamos a pasar al bolillero. Hoy no, parece que hoy no. Tenemos el bolillero acá. Y simplemente nos vamos, nos despedimos, sin nada de tiempo. Nos vamos. Bueno, pero brindemos antes, eso sí. No nos van a apurar tanto como para que no podamos brindar. No, eso no. Buena semana para todos. Nos vamos escuchando a Carola, All Those Little Words. No. No, parece que es Cyndi Lauper. Bueno. No, a ver. Turning in circles, confusion is nothing new. Flashback to warm nights, almost left behind. Suitcase of memories, time after sometimes you picture me. I'm walking too far ahead, and you're calling to me. I can't hear what you say, and you say, go slow. I fall behind,
the second hand